para finalizar, José Antonio Ferrer, jefe del Grupo de Investigación sobre Análisis Energéticos en Entornos Urbanos, nos va a presentar la labor que desarrolla el Centro de Investigación CIEMAT en la mejora de la eficiencia energética. Las líneas que estamos desarrollando y por donde creemos que pueden ir al menos algunas de lo que llamamos las iniciativas prioritarias en el tema de la eficiencia energética. Y bueno, lo primero sí, decir que el CIEMAT, como dices, es el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, es un OPI, un organismo público de investigación. Dependemos actualmente de la Secretaría General de Coordinación de Política Científica del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, recientemente estrenado, organigrama, porque cambiamos hace poco, nos van cambiando cada vez, pero al final seguimos haciendo un poco lo que vamos haciendo y llevamos haciendo históricamente. En el CIEMAT somos cerca de unas 1.300 personas, de las cuales más de 1.000 estamos dedicados a la investigación o al apoyo a la investigación, que es un centro en España que tiene un recurso importante dedicado a la investigación de energía. Hay 4 departamentos, un departamento de investigación básica, otro de tecnología, otro de medio ambiente y otro departamento de energía, y bueno, por supuesto el Laboratorio Nacional de Fusión y unas subdirecciones generales de ayuda. Dentro del departamento de energía nos encontramos nosotros. Hay una división, que es la división de energías renovables, ahí ya enmarco un poco dónde estamos situados como eficiencia energética. Estamos no solamente ligados a la energía renovable, sino que colgamos dentro del paraguas de la división de energías renovables, con lo cual es para nosotros un eje importante de trabajo. Y en nuestra unidad, que lleva activa desde el año 86, si no me equivoco ahora mismo, ha cambiado también de nombre a lo largo de estos largos años de trabajo, pero igual un poco en función se ha seguido haciendo algo que es lógico y que es una línea ascendente que se lleva haciendo desde, yo creo que desde finales de los años 70, con la crisis del petróleo, etcétera, se vio que no tenía sentido seguir derrochando y que había que ser más eficiente y utilizar fuentes de energía alternativas o renovables al combustible fósil habitual. Bueno, dentro de eso nuestro objetivo fundamental es conseguir mejorar la eficiencia energética de los edificios, de las ciudades, de los entornos habitados, de cualquier lugar que haya un asentamiento humano y sus alrededores y el entorno que lo comunica. ¿Y cómo lo hacemos esto? Pues en primer lugar, como ya se ha comentado, reduciendo la demanda. O sea, está muy bien, es fundamental utilizar energías renovables, utilizar equipos de muy alta eficiencia, pero lo primero es reducir la demanda. Si no, todo lo demás que hagamos carecerá de sentido, o al menos el sentido quedará muy mermado. Entonces, reducir esa demanda, y en el caso de los edificios, pues es muy obvio, es mediante el diseño. El diseño arquitectónico del edificio debe ser lo primero que hay que abordar. Y tenemos muchas herramientas. Podemos trabajar con estrategias bioclimáticas que se llamaban, ya se usa poco esta palabra, pero bueno, al final se dice técnicas naturales de acondicionamiento, o como queramos hacerlo. Hacer un diseño arquitectónico y urbano, tener en cuenta que los edificios, da igual que sea una vivienda o que sea un supermercado, vamos a verlo, no están solos, no son un calorímetro aislado en medio de la nada, del espacio vacío que hay que mantener una temperatura constante, no, están en un entorno que va a variar y con el cual se tiene que comunicar y tiene que relacionarse. El diseño del edificio, sea el que sea, tiene que estar relacionado con el diseño del entorno, con el diseño urbano, por supuesto con la climatología, etc. Y esto nos lleva al siguiente paso, que es decir, las ciudades inteligentes, ¿no? No tiene sentido hablar de un edificio en exclusividad o de ya sea una industria o lo que sea, si no tenemos en cuenta que la ciudad que le rodea tiene un aspecto muy importante en su forma de actuación, incluido, por ejemplo, incluso hasta en las comunicaciones y los accesos, ¿no? Bueno, una vez que hemos conseguido reducir esa demanda de la forma más eficiente posible, vamos a dar el aporte de energía que nos queda. Antes han puesto, es que no recuerdo si ha sido, Alfonso, no me acuerdo si una transparencia que había 3 bloques, que eran reducir la demanda, usar energía eficiente y usar energías renovables. Roberto, es cierto. Bueno, nosotros cambiamos un poquito el orden, es reducir la demanda, usar energías renovables, y lo que no pueda ya lo hago con tecnología eficiente. Pero la filosofía es exactamente la misma. Entonces, vamos a primar la generación energética eficiente y la producida sobre todo con energías renovables. ¿Y cómo?
Pues, como digo, nosotros estamos muy en línea con el tema del entorno urbano, así que nos gusta mucho algo que está lanzándose y desde el famoso, no sé si han oído hablar ustedes de los paquetes de invierno, los paquetes de medidas de la Unión Europea en el 16, el paquete de invierno, que se promovía la modificación de las directivas de eficiencia energética, de renovables y de edificación, pues se dio un apoyo ya serio e importante a la generación distribuida, sobre todo a la mini y a la microgeneración distribuida. Y no solamente en cuestión de electricidad, sino que ya por fin también tienen en cuenta las fuentes de energía térmicas. Entonces consideramos que es una de las líneas que desde Europa se está avanzando, se está apoyando de una forma, desde nuestro punto de vista, muy inteligente, y que es uno de los futuros que tenemos que hacer. Esa generación distribuida, integrando energías renovables y, por supuesto, como decía, con equipos de alta eficiencia. Entonces solamente voy a poner 3 o 4 transparencias, voy a ser muy breve porque dadas las horas que son, además creo que lo vamos a agradecer. 3 o 4 transparencias con algunos puntos, no todos, pero sí algunos que consideramos que pueden ser esas iniciativas que a lo mejor deberíamos avanzar para conseguir que a la industria llegue la eficiencia energética. Y si se dan cuenta, estoy muy contento además, porque todo lo que haya preparado yo aquí lo he oído hablar, y eso es algo que me hace ponerme contento, porque quiere decir que la investigación, la ingeniería, la industria y la empresa estamos avanzando en la misma línea, y eso es bueno. Eso es bueno porque si avanzamos en la misma línea estamos casi seguros de que vamos a llegar a resultados adecuados. Dentro de la parte de la eficiencia energética, de la eficiencia energética en los edificios, pues hay varios temas que, como decía, son importantes. Uno, por supuesto, es el diseño arquitectónico eficiente, que sea atractivo, por supuesto, y que utilice las técnicas naturales de acondicionamiento, aislamiento y ventilación. También comentaba Aurelio, creo que no me equivoco, que ha sido él el que ha comentado el tema de la iluminación natural, por ejemplo, cuando se priman espacios acristalados muy amplios, que ganas en iluminación natural, pero tienes el problema de la refrigeración en verano, lógicamente, ¿no? Bueno, pues eso se puede minimizar también utilizando tantos diseños inteligentes, pues es decir, si me voy a Écija pongo la zona acristalada al norte y si me voy a Oviedo la pongo al sur para ganar sol, ¿no? Y con sombreamientos estacionales, etcétera. O sea, diseños pensados para... Y en ese sentido había puesto esta imagen de aquí, que es un supermercado con una gran zona acristalada, pero no hay estrategias de sombreamiento para verano. Entonces, bueno, si estamos en una zona de climatización, de refrigeración importante, puede crear un problema, sobre todo si estamos en una orientación sur. Pero es un compromiso que hay que alcanzar entre esa iluminación y entre ese diseño para la climatización. El uso de aislamientos, por ejemplo, uno de los que se está desarrollando es el uso de aislamientos transparentes, de forma que minimicen la transmisión térmica, pero en cambio permitan ese paso de iluminación. Aerogeles, bueno, y otra serie de elementos que se están cogiendo de otras tecnologías y que pueden ser de gran interés en este tipo. También, por supuesto, los sistemas vidriados, con aislamiento, gases nobles que se comentaban, aunque esos llegan a crear un poco más de problema, pero perfectamente utilizables. Otro de los elementos que consideramos es la fabricación modular plug and play de elementos, sobre todo teniendo en cuenta la rehabilitación. Todos los centros nuevos que se construyan ya estoy convencido que van a tener la filosofía de la eficiencia y del ahorro energético, pero hay muchísimos centros ya construidos en los cuales habrá que actuar y deberíamos actuar en esa rehabilitación energética de los mismos. Se están desarrollando tecnologías también de fabricación, de construcción industrializada, fabricación en nave, que llegas y colocas, tiene que estar, eso sí, acorde y adecuada para el uso en el que se va a utilizar. En obra nueva, como digo, estoy convencido que ya se van a utilizar porque también se ha dicho en estas jornadas que es una cuestión de dinero. Cuando el dinero es importante, pues las cosas tiran adelante. Y evidentemente con la eficiencia energética se ahorran unos costes muy importantes en la producción. Y la monitorización y el control del comportamiento energético, pero de una forma integral, de una forma que sea un único sistema de control que gestione las características del espacio, la parte constructiva, la parte de integración de renovables y la parte de la ingeniería tradicional o de la ingeniería convencional, de alta eficiencia, pero no renovable. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces en soluciones son macladas, el equipo de arquitectos hace un diseño de una forma, la ingeniería lo hace de otra. Nos ha pasado en casos de llegar edificios diseñados con técnicas naturales de acondicionamiento, chimeneas solares, tubos canadienses, 1000 historias,
y que luego la parte de ingeniería realmente dice, ¿cómo calculo yo esto? No tenía las herramientas necesarias. Hoy en día ya sí tenemos programas de simulación y módulos de simulación, horarios muy exactos que sirven para esos cálculos, pero tiene que ser capaz también quien va a hacer el diseño de utilizarlo, ¿no? Entonces no tiene en cuenta esos diseños, y nos ha pasado en algunos edificios. Recuerdo uno, por ejemplo, en el sur de Almería, con una bomba de calor geotérmica, en el cual era un edificio diseñado con muchas herramientas bioclimáticas, y en el cual, según cálculo tradicional, vamos a llamarlo así, necesitaba una bomba de calor de 100 kilovatios y con 2 etapas de 50. Bueno, vale con la mitad. Se montó la de 100 y tanto arranque y tanto paro se quemó hasta que, no voy a decir la marca, nos dejaron de suministrar garantía porque decían que estaba mal diseñada, y se cambió por una de 50 que funciona fenomenal. Hay que integrar, por eso digo que tienen que ser sistemas integrales. No sirve trabajar de forma separada sin cambiar un poco ese chip de trabajo. En cuanto a sistemas de generación, por supuesto, buscar ese mix energético integrando las energías renovables. Es importante esa integración, como digo, en el mix, y utilizar. No hay energía mala ni buena, hay energía mal utilizada o bien utilizada. Entonces busquemos las mejores formas de mezclar la energía para conseguir soluciones. Usar sistemas de eficiencia elevada. Aquí he puesto uno que no lo he oído hablar y que me parece que es interesante. Por ejemplo, en España se está usando cada vez más, pero todavía es poco, que es el uso de la geotermia. Es un ejemplo. Se ha puesto esta foto porque me parecía curiosa y me parecía bien. Hay miles, ¿no? Pero por ejemplo, es uno de los elementos que tienen una utilidad, sobre todo si la combinamos con una bomba de calor, y no digamos ya si vamos hacia una bomba de absorción, por ejemplo, que pueda ser alimentada con distintas temporadas. O sea, hay muchas opciones, hay muchísimas opciones con las cuales podremos ir haciéndolo. ¿Cuál es la historia? ¿Por qué estamos investigando? Porque lo que realmente queremos también es subir la eficiencia de estos sistemas y reducir los costes de los mismos. Si no son competitivos, nadie va a llegar a la industria. Entonces es otro de los elementos en los que se está avanzando. Se ha dicho varias veces, y es fundamental, el almacenamiento de la energía. Es uno de los elementos y de los pilares fundamentales en los que estamos y debemos seguir avanzando. No solamente eléctrica, como también se ha comentado, sino también la térmica, tanto para calor como para frío. En distintos niveles de temperatura. Estamos en diversos proyectos trabajando, viendo que tenemos, por supuesto, en frío, 7, 9, 18 grados. Estoy hablando de climatización en este momento, pero también en torno a los 60, 70, 90, incluso llegando a los 120, 150 cuando mezclamos con ciclos de Rankine o mezclamos con sistemas de doble, triple efecto. Como decía, la proliferación distribuida creemos que es importante, y sin duda alguna, algo que no hace falta recordar porque todo el mundo lo tenemos en cuenta, que es la recuperación de calor, sobre todo cuando es recuperación de calor de elementos residuales. Se ha hablado de lo de las UTAs, pero bueno, podemos ir más allá que esa recuperación de calor. Como decía en la directiva, nos dice que hay que facilitar este tipo de herramientas de poligeneración y la cogeneración a pequeña escala. Para refrigeración de edificios, otra cosa que nosotros también creemos que es interesante, hablando de ese entorno, de esa integración dentro de la ciudad, son los sistemas de distrito, de calefacción y de refrigeración. Entendemos que esto no es propio, o sea, un cliente, un supermercado no va a instaurar un sistema de distrito, pero sí es un elemento muy importante y que lo puede reclamar. Cuando estamos trabajando con compañías que trabajan en este sistemas, muchas de ellas son el modelo de empresa de servicios energéticos, que está muy interesante, sobre todo para este tipo de mercado. Se encuentran con que si solo tienen que trabajar con sectores residenciales es muy difícil de gestionar y es muy difícil de que aquello salga con una cierta rentabilidad. Cuando metes elementos de alto consumo como un hospital, un supermercado, hipermercados, o sea, este tipo de elementos que tienen consumos bastante constantes, rentabilizan mucho más la inversión eficientemente, porque la energía que se consume es menor y normalmente suele ser más barato para todos. Y además, al poder utilizar microplantas o miniplantas distribuidas, pero semicentralizadas, se pueden equipar con equipos de muy alta eficiencia. En este sentido también estamos abogando por un desarrollo de sistemas de absorción de doble y triple efecto para esa recuperación de calor, sobre todo residuales, porque cuando estamos hablando en estos sistemas ya hay que hablar de integrarse y compartir con el entorno, con la ciudad, con otros elementos de polígonos, etc. Y hacer un mix global. Y por supuesto todo en plataformas gestionadas e integradas. En iluminación voy a decir muy poco, ya se ha hablado mucho, sí que es interesante primar la iluminación natural. Es más difícil de gestionar, no hay duda. Si yo cierro todo y pongo luminarias artificiales, lo gestiono mucho más sencillo que con iluminación natural. Pero bueno, pero hay que hacer ese esfuerzo, sobre todo en ciertas áreas en las cuales a lo mejor no es tan críticas a mantenimiento constante.
las luminarias que se usen, ya se ha dicho, de alta eficiencia, y diferenciar en espacios que sin duda lo hacen todos ustedes y lo tienen muy en mente. Y siempre teniendo en cuenta que la iluminación también es un elemento importante para la seguridad. Como conclusión, al final, simplemente destacar que es un sector que es realmente muy importante. Es muy importante en el sector de la energía y en el sector medioambiental, porque es un sector que, si no está correctamente gestionado, tiene un importante consumo de energía, un impacto bastante significativo desde el punto de vista medioambiental, y que además tenemos que tener en cuenta que es un referente en la ciudad. Pasa muchísima gente por los supermercados y bien hecho puede tener una gran influencia sobre todos aquellos que entramos a diario o por lo menos una vez a la semana a comprar. Si esto lo unimos con un sistema de eficiencia, podemos llegar a la conclusión de que no solamente la eficiencia energética puede ser un desarrollo para el sector de los supermercados, sino que tiene también una importante labor ejemplarizante para el resto de la sociedad. Y nada más. Esto es todo. ¿Podéis comentar algún caso en el que hayáis aplicado medidas de maximización de generación o de minimización de demanda? Sí, la verdad es que muchos hay, pero así, a nivel general, pues ya hace unos años, en un proyecto bastante grande que cogimos edificios desde Oviedo hasta el desierto de Almería y pasando un poco por todas las climatologías, queríamos demostrar precisamente que con estas técnicas se puede reducir bastante la carga de climatización. Y este era un edificio, era un proyecto, como digo, que trabajábamos con el diseño de los edificios. Nosotros, por la experiencia previa que teníamos, era un edificio bien diseñado, puede llegar a ahorrar fácilmente un 50 o 60% en climatización, calor y frío, en función de donde esté, unos más y otros menos. Pero queríamos ver que además metiendo este tipo de sistemas se podía llegar a ahorrar otro 20% con el renovable, de formas que llegásemos a bajar a un 10-20% el consumo de energía en climatización. Y cogimos en Oviedo, en Madrid, en Soria, que hacía bastante más frío, en la plataforma solar de Almería, que está en el desierto de Tabernas, una zona desértica, y en la ciudad de Almería, en la Universidad de Almería, que es mediterránea, y hicimos eso. Y haciendo ese diseño realmente no solamente hemos comprobado que ese 80% es totalmente viable. Estábamos hablando en este caso era un edificio de oficina, era una particularidad diferente, pero que era viable y que incluso en algunos el restante era también renovable, porque lo que hacíamos era que como sistema de apoyo metimos biomasa, y como biomasa es una fuente de energía renovable, se llama. Y ahora mismo estamos trabajando ya más a nivel de distrito, a nivel de redes, en un proyecto en el cual estamos mezclando un poco de todo, porque es un demo que lo que queremos es poder testar y trabajar con todas estas tecnologías, y lo que estamos haciendo es una planta de generación para que pueda ser totalmente autónoma. El asentamiento es modular, puede ser lo que sea, y en el cual estamos mezclando desde solar térmica a 150 grados con captadores Fresnel, ciclos orgánicos de Rankine, geotermia como elemento de almacenamiento, también estacional, bombas de calor, bombas de absorción, fotovoltaica, eólica, tenemos de todo, a pequeña escala, de forma que con módulos tú luego puedas, yo hago la prueba para 15, 20, 50, 100 kilovatios, y luego es replicable, es reproducible y escalable, normalmente vas ganando, no vas perdiendo. Y ese sistema, por ejemplo, lo que queremos es ver que en función de esa climatología, nos sale mejor que combinación de energías renovables, nos sale mejor para mezclar con las convencionales y poder dar esa autonomía energética a un sistema, ya sea un edificio, un resort o un campamento de emergencia, que también es para lo que está pensado. Gracias. Felisanza, en fin. A ver, me ha gustado mucho la diapositiva que ponía dándose la mano de compartir calor, frío en la ciudad y demás. Entonces yo me planteo, hay muchos supermercados que están tirando calor durante todo el año. ¿Qué barreras habría que romper para que ese calor, al menos en invierno, fuese útil? Y en vez de tener un conflicto de ruidos con el vecino de abajo, tener una solución sinérgica para todos los vecinos que están alrededor. ¿Qué habría que cambiar?
Yo creo que lo primero es la mentalidad del ciudadano y la mentalidad de los legisladores. Sí, hombre, la hay. Sí, la hay. Quiero decir, porque lo primero que tiene que plantearse la gente es esa opción, es decir, es lo que se llama los prosumidores, ¿no? Que somos consumidores y productores. Sería lo ideal, desde mi punto de vista, sería llegar a esa generación y distribuida absolutamente en la cual cada uno compartamos. Necesitamos tener un anillo. O sea, si yo tengo un calor, tengo que recuperarlo y dárselo a alguien. Y tengo que tener una compatibilización exergética, ya no energética, de esos calores. Es decir, si yo suelto calor a 35 grados y tú lo quieres meter a tu caldera, o sea, a tu calefacción a 85, vamos mal. Pero si tú lo que quieres hacer es meterlo, es decir, esa compatibilización tecnológicamente es factible, quiero decir, es asimilable. Cuando estamos hablando ya de otro tipo de energía, por ejemplo, uno de los puntos que nosotros promovíamos es el desarrollo de intercambiadores de calor, de recuperadores, de intercambiadores de calor, diseñados para, sobre todo ahí ya sería más en el sector, por ejemplo, industrial, o que tengas calores de más alta temperatura, que estén diseñados para trabajar con sus distintos flujos en los rangos de temperatura adecuados. Pero lo de la otra recuperación, ahora mismo, recuperar calor dentro de una ciudad, sería meter en un anillo y los equipos que estuvieran conectados con doble contador. O sea, es muy sencillo. Es decir, barreras, que nos pongamos a hacerlo.